Ahoy tripulación, bienvenidos de nuevo al Literante. Bueno, nos tardamos un poco porque tuvimos ciertos problemas, la cámara tuvo ciertas fallas y pues no tuvimos videos en las últimas 2 semanas, pero ya estamos de vuelta y esperamos ya ser más recurrente en cuanto a los videos. Octubre. Para los amantes del género de horror, el mes favorito del año. Ese mes con sabor a calabaza, con sabor a esencias de horror, a ajenjo, a todas esas esencias propias de la temporada de la cosecha, que nos evocan principalmente una cosa: la fiesta del Halloween. Por eso octubre es considerado el mes del horror, y en esta ocasión este video es parte de una dinámica lectora que hicimos algunos booktubers mexicanos y colombianos, y una vez al mes vamos a subir un especial hablando de ese mes y de la literatura que creemos corresponde a ese mes. En este caso pues es octubre, que otra cosa puede ser más que horror y terror fantástico. Este género que ha sido explotado desde mucho tiempo, y que algunas veces son obras muy buenas y otras veces son unos fiascos totales como lecturas. No voy a mencionar mi trauma con cierto libro que me lo vendieron, me lo ofrecieron como un libro de horror y no leí que era un libro. Bueno, dicen que es un libro infantil, pero aún siendo un libro infantil es una porquería de libro. El puente hacia Terabitia es mucho mejor y es un libro infantil y es más profundo, pero bueno, voy a dejar mi frustración a un lado. Vamos a hacer una pequeña diferencia antes de comenzar a tocar este tema: horror y terror. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos géneros? Porque pudiéramos creer que es lo mismo, pero a grandes rasgos, sin entrar en temas muy profundos, sin entrar en cuestiones muy dogmáticas o cuestiones algunos hasta cierto punto fanáticas, lo vamos a dividir en dos cosas. Terror, aquello que en realidad puede pasar, o que incluso está pasando. Con esto nos referimos a homicidios, a asesinos seriales, a tramas conspiracionales del gobierno. Y tenemos a un representante muy bueno de este género. De hecho, el mejor representante de este género es Edgar Allan Poe, con todos sus libros y todas sus narraciones extraordinarias que se basan completamente en el terror. Muy pocas de estas brincan al entorno paranormal, siendo la mayor parte de estas situaciones eventos y situaciones que podrían ocurrir en la vida real, como el barril de amontillado. El barril de amontillado es una cosa horrible. Es una situación macabra leer ese libro y llegar al final cuando se escucha el último ladrillo que se pone sobre la pared. Tenemos el caso del gato negro, tenemos el caso del corazón delator, el pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo, que toma esa temática de la Santa Inquisición del Santo Oficio. No sabemos por qué lo metieron al Santo Oficio, no sabemos qué quieren que confiese. Lo único que sabemos es que es una tortura enorme en la cual pretenden asesinarlo de la manera más dolorosa posible. Al final tenemos ese maldito pozo, ese pozo lleno con nuestros peores horrores. Es tan nefando, es tan indescriptible lo que hay en el fondo del pozo, que el personaje prefiere morir quemado y aplastado antes que arrojarse a ese pozo. Y por otro lado tenemos el horror, o sea, cuestiones que difícilmente o que realmente nunca sucederían en la vida real. Tenemos el caso de vampiros, hombres lobo, espectros, zombies, apariciones, maldiciones, y un montón más de cosas. Y obviamente nuestro punto de partida en todo esto pues es, sin lugar a dudas, Lovecraft, el creador del horror cósmico, que nos hace sentir pequeñitos e insignificantes cuando nos muestra a sus dioses primordiales, esas entidades como Tulu, como Nyarlathotep, que habitan en otros planos y vienen a ver qué onda con nosotros, qué pasa con estos seres insignificantes de los cuales podemos sacar ciertas cosas y ciertos placeres. Estos seres de una apariencia tan macabra, tan fuera de nuestra realidad, que el simple hecho de mirarlos basta para que te vuelvas loco. Y en medio de estos dos géneros está Stephen King, que logra manejar tanto la parte del terror como la maneja Edgar Allan Poe, y la parte de las cuestiones paranormales como lo maneja Lovecraft. Stephen King no se quedó en un solo género, él logró mezclar ambos géneros y crear obras independientes en cada uno de ellos, como es el caso del discípulo aventajado. Este cuento es ¡wow! Lo lees y empiezas a ver la personalidad de este individuo, este joven, como poco a poco no se convierte en otra cosa, comienza a desarrollarse en lo que verdaderamente es. Vemos la oruga meterse dentro de la crisálida que le forma este alemán nazi, y al final
brota algo de esa crisálida, con toda su brutalidad y salvajismo. Y bueno, pues la máxima representación de las cuestiones paranormales de Stephen King pues sería It. Aunque La Niebla también queda muy bien en ese punto. Pero La Niebla yo creo que es más bien como un homenaje a la narrativa de Lovecraft y sus criaturas extrañas y sus criaturas primordiales, que incluso, bueno, dentro de la misma obra de La Niebla, menciona acerca de que pueden ser asesinados, pueden ser muertos, pueden destruir estas criaturas que no son inmortales como los primordiales de Lovecraft. Así pues, ya una vez separado estos dos grandes rubros, horror-terror, podemos comenzar a hablar acerca de este género. ¿Por qué nos apasiona leer el horror? A mí en lo personal, porque me genera mucha angustia, me genera adrenalina, acelera mi sistema al momento de estarlo leyendo, una buena historia de horror, y dudar entre ¿es real o no es real? ¿Está pasando o no está pasando? Meterse en una novela de horror, pero meterse de lleno, leerlo, saborearlo, sentir el miedo de los personajes, claro que el autor tiene que hacer su parte también, es una de las experiencias más gratificantes en mi caso. Sentir ese miedo, como poco a poco el autor te va metiendo dentro de su obra, dentro de sus propios temores, y va creando toda una mitología y toda una serie de cuestiones que te van atrapando. El horror es un arte para crearlo y escribirlo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tomar a una persona y destazarla dentro de una historia. Cualquiera puede decir, llega, toma la pistola, le pone un plomazo y se acabó. O llega y lo parte en pedacitos. Pero solamente un genio del horror, solamente un buen escritor de horror va a hacer que sientas el miedo, va a hacer que sientas angustia, que te sientas en la carne de ese personaje que están a punto de asesinar. Eso es lo que hace la diferencia entre algo que simplemente sucede y simplemente es una carnicería, a algo que te va a dejar marcado, algo que te va a consumir en los sueños, algo que al momento de irte a la cama vas a tener miedo de cerrar los ojos. Eso es el verdadero horror. Eso es lo que hacen genios como Lovecraft, como Edgar Allan Poe, como La Fanu, como Eob Becker, como Clive Barker, en su momento Anne Rice y muchos otros autores de horror que han logrado que al momento de estarlos leyendo sintamos miedo. En este octubre tomen varios libros de horror y léanlos, adéntrense, pero no solamente los lean por leerlos, háganlo como se debe de leer un libro de horror, en la noche, justo antes de dormir. La cantidad de capítulos que vayan a leer, léanlos 10 minutos antes de dormir, cepíllense los dientes, hagan todos los preparativos, todo su ritual que tengan que hacer antes de irse a dormir, y entonces lean y verán la diferencia que hay entre leerlo de día y dejar que pasen un montón de cosas durante el día y te puedes ir a dormir tranquilamente, a leerlo de noche, justo antes de dormir, al momento en el que pones el libro a un lado, o la Kindle, o la tableta, o el medio con el que lo estés leyendo, lo pongas a un lado y vayas a apagar la luz y te digas, estoy seguro de que quiero apagar la luz. La apagas y dejas que el autor te siga contando esa historia en tu sueño. Así es como se lee un libro de horror, así es como realmente te entras en la historia, justo antes de dormir, justo tú, en tu soledad, en la penumbra de la noche. Bueno, si es un libro digital, sí puedes leer en la penumbra de la noche, si no necesitas luz. Y dejar que el autor te cuente esa historia de horror, como en los antiguos campamentos, como se hacía antes. Deja que te envuelva la literatura de horror. Lee horror y terror, pero lee como se debe de leer. No lo leas por leerlo, no lo leas como, ay, tengo que juntar 5 libros a la semana, voy a leer este de horror y ya. Ay, este está corto, lo voy a leer, este está corto, lo voy a leer. No, el horror se lee con calma, el horror se lee con predisposición a aceptar la historia que te está contando ese autor como real. Tengo aquí una lista de algunos libros que les voy a recomendar que lean. Quizá algunos conozcan a Adolfo Becker, Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker lo conozcan por poemas y ese tipo, pero lo conozcan por poemas como Las golondrinas volverán, las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Pero también escribió leyendas y horror. Busquen El beso de Gustavo Adolfo Becker y entiendan por qué se deben de respetar a los muertos. Más o menos por esos mismos tiempos, Guy de Maupassant, este francés, nos escribe una obra de horror
Me gusta utilizar mucho esta palabra, sí, lo sé, lo he utilizado un montón de veces. Atemporal, atemporal. ¿Por qué me gusta esta palabra? Porque esta palabra representa un momento sin tiempo, un momento que puede ser en cualquier momento. Por eso me gusta la palabra temporal. El Orla, de Guy de Maupassant. Búsquenlo y vean que aún las historias antiguas pueden causar mucho miedo. El Diablillo de la Botella, de Stevenson. Vamos a ponerlo por aquí, hicimos una reseña de ese libro. Un libro lleno de horror en cuanto a la codicia, en cuanto a qué tanto estás dispuesto a pagar por tus deseos. Del genio de Ray Bradbury. Este hombre era genial escribiendo. Sus consejos para escritores eran geniales. Escribe un cuento a la semana durante un año. Al final tendrás 52 cuentos. Es imposible que de esos 52 cuentos por lo menos 10 no sean muy buenos. Bradbury decía, ¿quieres ser escritor? Escritor es algo de tiempo completo. Escribe. Y algún día escribirás algo bueno. La Feria de las Tinieblas. Y también, bueno, vamos a meter un poquito vampiros. Y quizás de las primeras historias de vampiros. Y muchos dicen y aseguran que Bram Stoker se basó en ella para crear su Drácula. Esta obra de la Fanu, Carmila. Una vampiresa que tiene unas relaciones muy extrañas con la niña que vive en el castillo. Y bueno, vamos a recomendar 3 libros de aquí de México, de horror. Búsquenlos, son de autores independientes y son muy buenos. Son libros que realmente te apasionan y que toman la trama local. O sea, no se van a Extranjia a contar historias, no se van a Estambul, no se van a la India, no se van a New York, no se van a Praga, no se van a esos lugares que suenan exóticos. No, los narran aquí, en México. Y tenemos La Larga Noche, de Alessa y Luis G. Abadie, una historia de vampiros que toma parte de la mitología prehispánica de nuestro país para revivir a un antiguo demonio que bebe sangre. Una historia de hombres lobos, de Javier Sotelo, también de aquí de Guadalajara. Una obra descriptiva, una obra con mucho matiz para leerse. Sotelo nos cuenta una historia de hombres lobo muy buena. Plenilunio, de C.L. Alvear, toma esta historia de hombres lobo y la cuenta de una manera muy peculiar. 12 relatos, uno por noche, de luna llena, donde nos cuenta esta historia de un hombre lobo y cómo poco a poco empieza a desenvolver ese misterio que hay detrás de las garras que atacan en la luna llena. Alvear genera una historia como no la había leído, contada de una manera como no la había leído. Estos 3 autores, bueno, 4, porque el primer libro está escrito en coautoría de Alessa y Luis G. Abadie, representan el nuevo horror mexicano. Denles una oportunidad, léanlo. Después de todo, la literatura crece conforme a la diversidad de ideas, a la diversidad de historias y de relatos y formas de narrativa que hay. No leamos lo mismo, no leamos siempre al niño bonito que encuentra a la niña bonita, y ya sea que el niño bonito sea raro y único, o la niña bonita sea rara y única, y se encuentren en un mundo peculiar, o en un mundo extraño, o en algo distante, no se lleven bien, generen una distopía donde todos se lleven mal, y aparezcan demonios, y al final de cuentas sea lo mismo. Lean esos autores tienen propuestas nuevas y frescas, muy memorables de leer. Así que ya lo saben, octubre, mes del horror, hónrenlo, disfrútenlo y adéntrense en el mundo de la oscuridad que los seres de la noche traen para ustedes en forma de palabras. Esos autores que logran captar los susurros que vuelan entre las nubes. Ya lo saben, es un mes para disfrutar la literatura de horror. Les dije algunas recomendaciones, pueden buscar más y encontrar un sinónimo de autores. Busquen en sus localidades a los autores independientes. Tienen historias muy buenas que contar y están pidiendo la oportunidad de que sean leídos. En este mes, horror en todas sus formas y terror en todas sus descripciones. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y dejar su comentario aquí en el canal. Nos vemos hasta la siguiente ocasión. Hasta entonces.